Gracias, Dios mío, gracias por esta palabra. Antes vamos a orar. A ver, levante sus manos y alguien que te acerca del micrófono para que también lea la palabra de Dios. Amén. Quiero un valiente, amén. Amén. En el nombre de Jesús, gracias. Y quiero que oremos primero que nada. Padre, gracias, Señor. Gracias, Señor, por este momento. Dios mío, te adoramos. Levantamos nuestras manos para adorarte, para bendecirte, para decirte gracias, Señor. Gracias, Dios mío. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, Dios mío, por todo, Padre, Dios mío. En el nombre de Jesucristo, Señor. Gracias, Señor. Gracias por todo, Padre, Señor. Te alabo y te bendigo. Te doy la gloria, la honra, la alabanza, toda exaltación, Dios mío. Gracias, Señor, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Dios mío. Amén. Dice que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos, o sea, los valientes lo arrebatan. No es alguien con timidez, porque no debe haber timidez para las cosas de Dios. Cuando hay timidez es cobardía. Así que tenemos que ser valientes, valientes para venir a la iglesia, valientes para seguir adelante, valientes para cantar al Señor, para alabar, para levantar las manos, para aplaudir, para danzar, para glorificarle, no importa lo que digan. Nosotros le alabamos a un Dios vivo, a un Dios verdadero, amén. Valientes para leer su palabra también, amén. Entonces tiene que haber valentía, porque estamos en los tiempos finales y dice que de los valientes es el reino de los cielos. Así que tenemos que ser valientes. Yo le insto a que siga adelante con valentía, amén. Valentía para leer su palabra, amén. También ahora vamos a tener valentía en el nombre de Jesucristo. Vamos a leer su palabra que está en Santiago capítulo 3. Vamos a leer Santiago capítulo 3. Vamos a buscar Santiago capítulo 3. ¿La encontró? Amén. Lea capítulo 3, versículo 2. Capítulo 3, versículo 2. Dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabras, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Amén, Señor. Gloria a Dios. Dice, porque todos ofendemos muchas veces nosotros ofendemos. Tan solo con abrir la boca ya estamos ofendiendo a alguien, ¿cierto? Este título se llama Sabiduría de Dios para saber cómo conducirnos en este año. Amén. La sabiduría de Dios para saber cómo conducirnos no solo en este año, sino que en nuestra vida. Amén. Porque todos ofendemos, muchas veces ofendemos. Dice, si alguno no ofende en palabra, o sea, con palabras no ofende, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. La persona que no ofende con palabras, o sea, es capaz de refrenar todo su cuerpo. Y muchas veces ofendemos, y todos ofendemos. Por eso tenemos que tener cuidado de no estar ofendiendo a la gente, porque a veces lo hacemos de adrede, a veces puede ser sin querer, a veces puede ser una broma, y esa broma ofendió a la persona, ¿cierto? Pero eso ya no nos queda a nosotros en la conciencia. Pero cuando ofendemos, sabiendo que estamos ofendiendo, tenemos que tener cuidado. Pero cuando no ofendemos, dice el varón que no ofende. ¿Quién no ofendió? Jesucristo. Jesucristo a los fariseos le dijo la verdad, pero no lo ofendió. Claro, le ofende la palabra sí, pero él no los ofendió, sino que les decía la verdad. Amén. Entonces, Jesucristo, varón perfecto, dice que el que no ofende con palabra es un varón perfecto de refrenar todo su cuerpo también. Estamos aprendiendo la sabiduría de Dios para saber cómo conducirnos. Amén. Ahí mismo, Santiago 3, sigamos en el versículo 3. Santiago 3, versículo 3, ahí mismo. He aquí vosotros ponemos frenos en la boca de los caballos para que os obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Amén. Dice, he aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos
Fíjese que es un freno pequeño en la boca de los caballos para que nos obedezca. Aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo, tremendo cuerpo, porque un caballo grandote, yo no alcanzo a tomar un caballo, nunca, no sé si, sí, una vez también me permitieron estar arriba, montar en un caballo, me acuerdo, con unos pastores que tenían, pero los caballos son tremendos, pero dice que con un freno tú refrenas todo ese cuerpo, tremendo caballo. Amén. Lea el versículo 4. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas por un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Mire, dice, mire las naves, o sea, las embarcaciones, ¿cierto? Que están en el mar, esas tremendas naves, aunque tan grande, dice, tan grande, y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón. Claro, hoy día todo es electrónico, pero computarizado, pero igual es un pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. O sea, son tremendas naves, sin embargo, con ese pequeño timón las gobierna para donde quiere, a la derecha, a la izquierda, seguir adelante, para atrás, las gobierna. Siga leyendo el 5. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Así es. Así también la lengua es un miembro pequeñito, que tenemos. La lengua es un miembro pequeñito, amén. Pero se jacta de grandes cosas, se jacta de grandes cosas, y a veces se jactan de cosas que ni siquiera tienen. Se jactan de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Un pequeñito fuego nomás enciende un gran bosque, y eso lo hemos visto en la realidad. Puede ser hasta un cigarro enciende un grande bosque, ¿cierto? Lea el 6. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Dice, y la lengua es un fuego, o sea, un pequeño fuego también puede encender un tremendo bosque, ¿ya? ¿Y qué es lo que hay en el bosque? Personas. Dice, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad, un mundo de maldad, la pura lengua. A veces se han matado solamente por ofender, solamente por contestar. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, Sí, porque si tú dices, me muero de la risa, tú mismo con la lengua te estás contaminando, aunque puede ser un chiste, pero tú te estás contaminando. Entonces, por eso dice, y contamina todo el cuerpo. Si tú dices, ay no, parece que tengo cáncer, tú mismo te estás autoproclamando el cáncer. A lo mejor nunca jamás en tu vida tuviste cáncer, nunca vas a tener, pero tú lo estás llamando. Entonces por eso, y contamina todo el cuerpo, lo contamina, lo enferma, e inflama la rueda de la creación. O sea, ¿inflama qué? Cuando algo se inflama, ¿cierto? O puede ser una llama que se inflame, ¿cierto? O una llanta de una rueda cuando se inflama, una llanta de bicicleta. Pero esta inflama la rueda de la creación. ¿Qué es la rueda? El mundo es la rueda. ¿No ve que vamos girando día a día en un giro de diario, rotación? Al año es de traslación. Esa es la rueda de la creación. Contamina toda la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. La misma lengua es inflamada por el infierno. Cuando la gente dice, no, yo me voy a matar. Una vez yo escuché una persona que decía, joven, y siempre decía, no sé si lo decía por broma o por rabia, decía, no, yo me voy a matar y me voy a ir al infierno, no me importa nada. Tenía hijos, casados, de todo, y siempre lo decía, tal vez lo hacía con rabia, pero es cuando tenemos que tener cuidado. Bueno, y se suicidó. Ahora, ¿dónde está? No lo sé, pero lo hizo. Por eso por eso que dice,
dice, ella misma es inflamada por el infierno. Ahora lea el 7. El 7. Porque toda naturaleza de bestia, y de ave, y de serpiente, y de seres del mar, se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Ahora dice, toda naturaleza de bestia, está hablando de las bestias grandes, de las bestias, amén, y de las aves, y de las serpientes, y la serpiente, imagínate una serpiente, dice, y de seres del mar, imagínense, se doma y ha sido domado por la naturaleza humana, amén. Yo no sé si alguien podrá tomar el Leviatán, que habla la Biblia, que está en las profundidades del mar, pero dice, porque toda naturaleza de bestias y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domado por la naturaleza. Todo se puede domar, increíble, todo se puede domar. Ahora vea el versículo 8. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Claro, pero ningún hombre, o sea, ningún ser humano, hombre o mujer, puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Esa es la lengua, esa es la lengua. No puede ser refrenado, ni por más que le diga cállate, no se puede callar, está llena de veneno mortal. Pero no podríamos quedarnos ahí y decir, bueno, ya no tengo solución, pero sí hay una solución. Dios siempre tiene una solución. Dios siempre tiene, Dios nos está avisando cómo es la cosa, cómo es esta lengua, pero hay una solución para eso y eso lo vamos a encontrar, amén. Ahí mismo en Santiago 3, versículo 14. Pero si tenéis celos amargos y contención en nuestro corazón, en vuestro corazón, no os gastéis ni mintáis contra la verdad. Amén. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, a veces hay gente que tiene celos amargos y es contenciosa en vuestro corazón, no jactéis ni mintáis contra la verdad, porque hablan de Dios, pero tienen celos y son contenciosos, ¿cierto? Estábamos hablando que la lengua, un pequeño fuego enciende un grande bosque, y la lengua es un fuego. Por eso dice, si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, y contención, le gusta contender, le gusta pelear, no jactéis ni mintáis contra la verdad, o sea, tenéis que decirle a Dios, Señor, yo soy así, perdóname, sácame esto. Santiago 3, 17. Aquí está la solución. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Ahora dice, pero la sabiduría que es de dónde? De lo alto. La sabiduría de Dios, o sea, la palabra de Dios, la sabiduría de Dios, dice, es primeramente pura, la sabiduría de Dios. Después, ¿qué es lo que es pacífica. O sea, no es lo que nosotros hablamos, no es lo que nosotros decimos, sino lo que dice su palabra. Dice primeramente pura, después pacífica, después es amable, es benigna, llena de ¿qué? De misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. O sea que ¿cómo podemos refrenar la lengua? Porque dice que no se puede refrenar. Sí, cierto, no se puede refrenar, pero cuando nos llenamos de la sabiduría de Dios, cuando le decimos, Señor, dame sabiduría, porque dice que Él da sabiduría y en abundancia y sin reproche. Nosotros le pedimos perdón, le decimos, Señor, mira, he hablado tantas cosas negativas, hablo a veces todo lo que está pasando en la televisión, todo lo que está pasando en las noticias, a veces nos hace mal, estar día en la mañana, en la tarde, en la noche viendo noticias nos hace mal, porque eso vamos a hablar, vamos a decir, está todo malo, hay suicidio, homicidio por todos lados, vamos a creer eso y no es así, sí hay cosas así, pero no siempre están así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que
Cuando tenemos la sabiduría de Dios, en medio del problema, de la dificultad, la sabiduría de Dios primero es pura, porque dice que de la abundancia de nuestro corazón hablará la boca. O sea, ya no es que vamos a refrenar la lengua, pero sin embargo ya no vamos a hablar tonteras, ya no vamos a inflamar la rueda de la creación, sino que vamos a inflamar, pero con la sabiduría de Dios vamos a hablar la palabra de Dios, vamos a decir, Señor, dame tu sabiduría. Si alguien está diciendo está todo malo y es cierto que hay que cerrar las puertas con llave, ¿verdad? Pero no siempre vamos a andar con ese miedo, porque dice que el amor de Dios echa fuera el temor. Eso es sabiduría de Dios, toda la palabra de Dios. Si yo viajo, yo tengo que decir el ángel de Jehová acampa a mi alrededor y me defiende. Es cierto que tengo que ser prudente, no juntarme con gente que es negativa, gente que es diabólica, gente que es enferma. Es cierto, tengo que evitarlo, porque el Señor dijo, ir por el mundo, ¿cierto? Y ser prudente como la serpiente, humilde y manso como paloma. Pero no nos dijo que fuéramos mensos, sino mansos. Entonces muchas veces hay que evitar gente que es dificultosa, que está con celos, con contienda, con problemas. Cierto, es cierto, no los odiamos, los perdonamos, los bendecimos, pero los soltamos a Dios. Es cierto, pero también tenemos que usar la sabiduría de Dios y decir, Señor, tú estás conmigo, yo y mi casa serviremos a Jehová. No es necesario que estemos todo el día con la predicación, en la mañana, en la tarde, todo el día, no. Pero que tomemos una palabra diaria, aunque sea un versículo, porque esta es la sabiduría de Dios, porque muchos tienen la palabra, escuchan, es como comer tanta comida que después vomitas. Entonces no puede ser un versículo, puede ser esta palabra y decir, Señor, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Es cierto, están pasando cosas, pero no me voy a quedar con eso, no voy a hablar ese reporte, voy a hablar tu palabra. Eso es sabiduría. Entonces, claro, la lengua no va a ser controlada, pero por lo menos lo que vamos a hablar sabiduría de Dios, porque la sabiduría de Dios, ¿qué es lo que es? Primeramente pura, después es pacífica, no es contenciosa, después es amable, después benigna, o sea, no es buena, después es llena de misericordia, de buenos frutos, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Es la sabiduría sin incertidumbre ni hipocresía. Amén. Esa es la sabiduría de Dios. Es la única manera, porque de hablar vamos a hablar, a menos que fuéramos mudos, y aún los mudos hablan con señas, pero nosotros vamos a hablar, pero vamos a hablar la palabra de Dios. O sea, cambiamos el chip, cambiamos el reporte, porque lo que nosotros estamos recibiendo, o en la televisión, o lo que sea, eso vamos a hablar después. Entonces muchas veces tenemos que tener la palabra. No estoy diciendo que uno no puede reírse, que uno no puede tener un chiste, porque hay gente que es tan digamos, estricta consigo mismo, que dice, no puedo reír, no, si el gozo del Señor es nuestra fuerza. El Señor lo dijo, el gozo de Dios es nuestra fuerza, tú puedes reír. Además, la Biblia dice que la risa es remedio infalible. Debemos reír, pero nos reímos, nos gozamos en la palabra de Dios, nos alegramos en el Señor, nos alegramos en la música, nos alegramos en Dios, nos alegramos por su palabra, nos alegramos porque nosotros declaramos al salir, bendito es mi entrar, bendito es mi salir, con alegría salgo, en paz regreso. O sea, nos alegramos en su palabra y nos gozamos en su palabra, porque el gozo de Él es uno fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, el gozo, la alegría, amén. Entonces no es siempre estar así serio y como que Dios se va a enojar si nos reímos, no. Si Dios está alegre, Dios es un Dios alegre, el Espíritu Santo tiene gozo, y cuando tenemos gozo también tenemos paz. Entonces recibimos la sabiduría de Dios para vivir en nuestra vida. Busque Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 3, versículo 1. Hebreos 3, capítulo 1. Ya, Hebreos 3, 1.
Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Amén. Dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, somos participantes de un llamamiento celestial. Considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. ¿Qué es lo que es nuestra profesión? Nuestra confesión, porque lo que nosotros confesamos, claro, sí dice, es verdad, la Biblia dice que la lengua no puede ser refrenado, pero cuando nos llenamos de la sabiduría de Dios cada día, aunque sea un versículo, pero apréndetelo bien. Por ejemplo, tú puedes decir, ninguna arma preparada del enemigo contra mí va a prosperar, y ato toda lengua que se levanta contra mí en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y mi salvación de mí vendrá. ¿Cierto? Está pasando todo, hay crimen por todo lado, pero nosotros decimos, ninguna arma preparada del enemigo contra mí va a prosperar. Eso es mi profesión, mi confesión. Y hay un sumo sacerdote, Dios, hay apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Entonces Él está anotando, Él está escribiendo lo que nosotros confesamos. Si nosotros decimos, uy, está todo malo, no voy a salir a ninguna parte porque me pueden asaltar, me pueden matar, me pueden violar. Si tú lo confiesas, estás hablando veneno, estás hablando cosas que nada que ver, que no tienen nada que ver. Tú tienes que confesar la palabra de Dios y decir, Dios está conmigo como poderoso gigante. Él pelea la guerra por mí. Bendito es mi entrar, bendito es mi salir, con alegría salgo, en paz regreso. Eso es sabiduría de Dios. Entonces esa es mi profesión, es mi confesión, lo que yo confieso. Esa es la sabiduría de Dios, la palabra de Dios, que la pongo en mi corazón, la pongo en mi espíritu, porque el corazón es el espíritu. Y ahí entonces hablo, entonces puedo hablar la palabra. No necesito que sea muda. Claro, como dice que la lengua no se refrena, pero a la verdad que yo lo que voy a hablar va a ser la palabra de Dios. Pero también tengo que estar en la palabra de Dios. También tengo que estar porque hay un apóstol y sumo sacerdote que es Cristo Jesús, que es el sumo sacerdote de mi profesión. O sea, a la vez que yo confiese, yo declare, por ejemplo, puede estar pasando muchas cosas, pero yo voy a decir, caen a mi lado 1000 y 10.000 a mi diestra, pero a mí no llegarán, a mi casa no llegarán, no tocarán. Entonces yo estoy declarando la palabra, la sabiduría de Dios. ¿Y qué pasa? Que viene Dios y hace la obra, porque yo estoy hablando lo que el Padre ha hablado. Como Jesús dijo, yo hablo lo que Él habla, yo hago lo que Él hace. Entonces viene el Padre y hace las obras y te defiende, te defiende como una persona. Dice que la venía, no sé si a asaltar, no sé cómo fue la cosa, pero ella dijo, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo, Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré, con sus plumas me cubrirá. Entonces ella empezó a declarar, en medio que la iban a asaltar, empezó a declarar, y los asaltantes, no sé lo que vieron detrás de ella o a los lados de ella, que salieron arrancando, pero arrancando con un miedo, un terror, salieron arrancando, porque claro, a lo mejor vieron una luz, vieron ángeles. Porque, recuerde que cuando estaban los sirios rodeando a Eliseo, y vino el siervo de Eliseo y le dijo, Señor, mira los sirios cómo nos rodean, y Eliseo le dice, Señor Dios, ábrele los ojos ábrele los ojos al siervo, y miró que detrás de ellos estaban mucho más los ángeles, con espada desenvainada, con caballos de fuego. Eran mucho más, y entonces dijo, son mucho más los que están con nosotros que los que están con ellos. Entonces eso es sabiduría de Dios. Si no aprendemos a confesar y solamente hablamos lo que está sucediendo, lo que está pasando, eso nos va a matar, es inflamado por la rueda hasta el infierno. Eso nos destruye, eso te produce enfermedades psíquicas, puede producir cáncer, puede producir cualquier cosa. Pero si nosotros declaramos la palabra y empezamos a decir, no, yo por la herida de Cristo estoy sana, yo y mi casa serviremos al Señor, no sé cuándo, a lo mejor no está en este momento, pero aunque sea un versículo bíblico, porque a veces te escuchamos, tenemos toda la radio, todo el día
pero en realidad no escuchamos la palabra. Tenemos que escuchar la palabra y no todos los textos inmediatamente. No aprenderse la Biblia en una noche es imposible. Ahora de a poco vamos aprendiendo, aprendiendo. Y lo que vamos aprendiendo lo vamos declarando. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Hay palabras, dice el Salmo: Jehová es mi pastor, Jehová es mi pastor, nada me faltará, y en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, o sea, por la senda, por la palabra. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. O sea, la palabra de Dios es todo para nosotros. Por eso, claro, no vamos a callarnos, ¿cierto? Pero vamos a hablar la sabiduría de Dios. Entonces, el sumo sacerdote, que es nuestro Dios, que somos hermanos, como dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Considerar, tómalo en cuenta, porque Él te está escuchando. Considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, o sea, nuestra confesión. Cristo Jesús, Él está escuchando. Lo que nosotros declaramos es lo que nos va a venir. Y si alguien nos debe dinero, vamos a decir: Dios reprende al devorador de mi finanza. Amén. Si alguien nos debe dinero, si yo sé que alguien tiene que pagar y no ha pagado, nosotros empezamos a decir: pero Padre, yo he dado los diezmos y tu palabra dice que tú abrirás las ventanas de los cielos y va a haber bendición hasta que sobreabunde, y tú reprenderás al devorador, al que nos roba las finanzas. Entonces yo declaro esa palabra: he cumplido también con lo que tengo que cumplir con mi siembra, y entonces empiezo a declarar: tú reprendes al devorador, y pronto esa persona sí o sí tiene que pagar. ¿Por qué? Porque hay una palabra de Dios que está sobre todo, y esa es la sabiduría de Dios. Así que podemos seguir hablando, pero la diferencia que vamos a cambiar nuestra manera de hablar, y para cambiarla cambiamos nuestra manera de pensar, cambiamos nuestra manera de actuar, y eso es la palabra. Es todos los días, aunque sea una palabra, pero una palabra de fe, una palabra un día a la vez. No es necesario que usted vea 20 mensajes diarios, no, porque no le va a quedar. Es como comer 20 comidas en el momento, no va a vomitar. Pero un mensaje diario le trae vida, le trae salud, le trae prosperidad, le trae gozo, le trae paz, le trae alegría, porque Dios es eso. Amén. Que Dios le bendiga. Póngase de pie, que vamos a orar al Señor. Gracias, Padre. Gracias por esta palabra, por tu sabiduría, porque lo único, Señor, que podemos tomar en este tiempo es tu palabra, tu sabiduría, y hablar tu palabra, porque tú eres nuestro apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, y tú estás escuchando y tú quieres hacer la obra de todo lo que hablamos, Señor. Gracias, Padre. Por eso que yo sigo bendiciendo a los que han venido, a los que vienen y los que vendrán. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor. Gracias, Padre, gracias por tu palabra. Llénanos de sabiduría tuya, danos sabiduría, danos entendimiento, Señor, que podemos sacar tiempo, Señor. Dios mío, que no sea el chateo más que la palabra, que sea tu palabra, Dios mío, que podamos dar mucho lugar a tu palabra, llenarnos de la sabiduría, porque de eso va a hablar nuestro corazón, y esa es nuestra profesión, la confesión, y tú, apóstol y sacerdote, nuestro Cristo Jesús, vas a hacer las obras, Dios mío. Gracias, Padre, gracias, Dios mío, gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria.